Buenas, ¿qué tal? El profe Javier acá, hoy un poco afónico, no sé cómo me vaya a ir, pero vamos a intentarlo. Un poquito ahí de catarro me ha afectado, pero bueno, ahí vamos. Mira, el programa de hoy un poco a mirar qué pasó en la semana, Copa del Rey, la Copa de la Liga en la Liga Inglesa, un par de partidos en Alemania y un poco a mirar esos partidos de este fin de semana que realmente prometen. Así que voy a empezar hablando un poco de Alemania, en el primer segmento. En el segundo segmento nos movemos a Inglaterra, que este fin de semana no hay Liga Premier, lo que es la Copa FA, pero también hubo un par de partidos ahí en la semana de la Copa de la Liga, las semifinales, que interesantes, los juegos de ida, todavía falta la vuelta, y al final un poco hablar de España y de esos partidos de la Copa del Rey que esperar en las semifinales, pero también este fin de semana hay un partido que se me antoja de muy bueno entre el Madrid y el Real Sociedad. Así que vamos a empezar. Bueno, Alemania, que como les había dicho, la semana pasada empezó, juega 3 fechas apenas en 8 días, 7, 8 días, ¿no? Eh, la semana pasada empezaba con el partido del Bayern Múnich contra, me parece que era el Colonia o algo así, y no fue el Colonia fue el segundo partido consecutivo eh, que empataron, era el del Leipzig, al que me refería, Leipzig, ¿no? Esta semana, yo creo que este fin de semana, por lo menos, y luego de los partidos de la semana, nuevamente el Múnich empató, pero por suerte, dos de sus más cercanos perseguidores, el Eintracht, no pudo aprovechar, ¿verdad? Ese desliz, esos 2 puntos, apenas 2 puntos de 6 puntos que ganó el Bayern Múnich. El Leipzig pues ganó, logró cortar un poco la distancia, goleó al Schalke, pero no así los demás perseguidores que pues tuvieron un poquito de problemas. El Union Berlin volvió a cortar un poco. Así que de cara a este fin de semana, en realidad, los partidos quizás interesantes o que llaman la atención no están tan ahí, salvo, ese sí les debo decir, el de la Eintracht contra el Bayern, que va a ser mañana a las 1:30 de la tarde, 2:30 de la tarde, ¿no? Eh, y este sí es interesante, el Eintracht no necesariamente de ganarle al Bayern Múnich terminaría, ¿verdad? En la primera posición, pero una combinación entre una victoria del Union Berlin pudiera, perdón, una derrota del Bayern Múnich, una victoria del Union Berlin lo pondría por encima del Bayern Múnich, ¿no? Y pues sabemos que es un equipo que no viene bien. Así que me antoja de un partido interesante. Recuerde un poco de contexto. El Eintracht el año pasado terminó ganando la Copa UEFA. Digo, yo todavía le llamo de esa manera, la Europa League. Eliminó al Barcelona básicamente en su cancha, ¿no? Un equipo modesto, pero con jugadores como Camada, que son muy buenos. Eh, Perdió a uno de sus mejores jugadores la temporada pasada, que era Kostic, que ahora está en la Juventus, pero hay calidad aquí, hay bastante calidad. Lo que usualmente ocurre con estos equipos que están arriba es que tienen que usualmente apostarle a un solo torneo porque no tienen suficiente profundidad en el banco, no tienen recambio para muchas de las posiciones. El Frankfurt no tiene necesariamente recambio para un individuo como Camada, por ejemplo. Muy difícil eso. Eh, Así que pues 3 partidos en 7 días es complicadísimo para estos equipos pequeños, no así para equipos grandes como el Bayern Múnich, que tiene recambio en todas las partes, ¿verdad? Y aun cuando no viene bien, y lo del Múnich parece ser un problema entre algunos jugadores, eh, por ahí oí decir algunos de los comentaristas que Thomas Müller no se comunica muy bien con Musiala y cosas como esa, ¿verdad? Quizá a lo mejor aquí hay un problema de recambio también, ¿verdad? Aquellos jugadores que al final de la temporada simplemente se marchan o sigan su camino y los más jóvenes pues van a reclamar su lugar. Eh, pero lo cierto es que ese mediocampo no funciona, ¿no? El punto que rescató el Colonia, y es un tema recurrente toda esta semana, por lo menos,
si usted me pregunta a mí. Es básicamente lo mismo que sucedió de la victoria del Madrid sobre el Atlético o del Barcelona sobre el Real Sociedad. Es que pues, una individualidad, una genialidad, logra salvarlos, pero como equipo no logran generar mucho, no producen mucho y bueno, eh, uno, los equipos tienen sus altas y sus bajas. De seguro esto es una baja, igual que como la está sufriendo el Madrid. O no sé si necesariamente el Barcelona, a mí no me acaba de convencer mucho lo que veo allí. O el Man City de Pep Guardiola, ¿verdad? Pero pues, hay que ver, ¿verdad? Hay que dejar correr la cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero nada, me parece un partido sensacional. Acá, como había dicho desde el principio, lo que importa es si vamos a tener a alguien que le va a disputar ese título al Bayern Múnich. Ya hace mucho tiempo el Bayern Múnich viene ganando el título y en ese sentido no es una liga que genere tanta pasión ni tanto interés porque básicamente desde el inicio se asume que el campeón siempre va a ser el Bayern Múnich. Pero nada, veremos a ver qué pasa este fin de semana. Bueno, en Inglaterra este fin de semana se toma una pausa la Liga Premier para dar paso a la Copa FA. Eh, la Copa FA es el torneo de clubes más viejo del continente y probablemente del mundo, ¿no? Eh, y es que en Inglaterra, además de la Copa de la Liga, que se jugó en la semana y de la cual voy a hablar en unos instantes, se juega la Copa FA que involucra a todos los equipos de fútbol inscritos dentro de la Federación de Fútbol inglesa. Eso lo que quiere decir es que básicamente, a diferencia de la Copa de la Liga, que me parece que cubre hasta la cuarta o la quinta división, que es la última que es profesional. En la FA entran equipos que son amateurs, ¿no? Y que más que amateurs es que los jugadores no viven de lo que le pagan, si es que le pagan algo, ¿no? Eh, eh, esta semana todavía, ¿verdad? Estamos en la cuarta ronda. Todavía quedan muchos equipos de esos que son de las divisiones inferiores, no solamente el Championship en Inglaterra, que sería la segunda división, sino el League 1, League 2, por ahí para abajo, ¿no? Por ejemplo, con títulos como Accrington Stanley, que es con quien se mide el Leeds United mañana, pues ya usted tiene una idea de que este no es un equipo, ¿no? ¿Verdad? Eh, pero todo inicia hoy, e inicia con el partido que más se está esperando en la Premier, a pesar de que no va a ser de la Premier. Y es el encuentro entre Manchester City y Arsenal, entre el primero y el segundo, ¿no? Que se va a encontrar así de temprano en la Copa FA. Este, Difícil saber qué esperar porque no lo hemos visto hasta este momento. Arteta fue jugador del Arsenal, luego de su paso por España, su carrera básicamente la terminó en Inglaterra. Yo no lo recuerdo haber visto en el Arsenal, pero sí lo vi en el Everton. Arteta fue asistente de Pep cuando llegó al Manchester City. Luego pasó a ser asistente de Unai Emery cuando tomó las riendas del Arsenal y se quedó luego de que fuese despedido Unai Emery. Y desde entonces es el dirigente del Arsenal. Digo todo esto porque para que tenga una idea de que lo que hace Arsenal, me parece que aunque es un juego más directo, es muy parecido a lo que hace Manchester City, ¿no? Siempre buscando los espacios, etcétera, etcétera, pero un equipo que le gusta ir hacia adelante. El Manchester City tiene la tendencia, como los equipos de Guardiola, a buscar constantemente las bandas y hacer circular el balón de lado a lado, y en ese sentido no es tan directo como es este Arsenal. Este Arsenal es así de directo por la velocidad que le proveen tanto Martinelli como Bukayo Saka en los extremos, ¿no? Y pues tiene un jugador muy, muy habilidoso en Martin Odegaard, exquisito si usted me pregunta. Eh, el Manchester City, no sé si usted lo ha visto, pero ¿qué le puedo decir? Tiene el fenómeno marcagoles de Haaland, tiene velocidad en los extremos, sea Grealish, sea Foden,
por la izquierda, Mahrez por la derecha. Tiene uno de los mejores mediocampos que puedo pensar ahora mismo en el mundo, con Rodri de contención, entre comillas, Bernardo Silva, Gundogan, en ese rol. Pep últimamente pues ha inventado un poquito y no hemos visto tanto a Bernardo Silva, usa a Gundogan y entonces a Phil Foden lo ha puesto como mediocampista, que algunos sospechan que por ahí va a terminar. Eh, si algo, si en algo se diferencia este Manchester City del año pasado, no es tanto anotando, es en la defensa. Ahí sí se lo ha notado un poco lento. Ha tenido que, muchos de sus jugadores han estado lesionados. Kyle Walker, el lateral derecho. Ha estado lesionado también Rubén Díaz, el central portugués. Eh, Han habido unas bajas sensibles ahí. Sinchenko por la izquierda, que ha obligado a usar a Ake por ese lado, que realmente es un central más eh, que un lateral. Eh, ha habido mucho cambio allí. Y aunque tiene jugadores buenos y de calidad, me parece que por ahí es que está un poco el problemita, ¿no? El partido se juega en Manchester City, y le voy a decir una cosa. En todos los partidos que ha jugado Arsenal hasta este momento, en ningún momento se ha replegado. Siempre ha buscado tener el balón. Lo hizo en Old Trafford contra Manchester United en su única derrota. Fue a buscar el partido, nunca se echó para atrás. No tengo razones por las cuales pensar que no lo va a hacer. Aquí va a ser bien interesante porque son dos equipos que le gusta tener el balón. Así que el mediocampo lo dice todo, ¿no? ¿Cuánto vamos a luchar o cuánto se va a luchar por el balón en ese mediocampo? Me parece un partido sensacional que nos puede dar los primeros indicios o las primeras claves de si vamos a ver a Arsenal llegar o culminar, ¿verdad? Primero este campeonato, o si Manchester City todavía tiene, o si Manchester City es el equipo a vencer en este campeonato. Me parece interesante. Más allá de eso, pues como le digo, hay muchos equipos que se están enfrentando con equipos de las divisiones inferiores, que no es que no hagan los partidos interesantes ni fascinantes, pero eh, la desigualdad de recursos siempre es un detalle, ¿verdad? El otro partido que me parece interesante es el domingo. Liverpool se enfrenta a Brighton. Brighton lo bailó en su última visita, a- a- en su último encuentro. Este partido también va a ser una visita de Liverpool. Hay que ver. eh, Brighton ahora mismo se enfrenta a una distracción, y es que el Arsenal quiere y con muchas ganas a Moisés Caicedo. No se sabe qué va a pasar por ahí, no se sabe si Moisés opta por irse o quedarse, no sabemos cuánto de esa distracción entra en juego, pero el Brighton que Roberto De Zerbi ha logrado cuajar y hacer una máquina anotadora de goles depende en gran medida de la dupla de Caicedo y de Alexis McAllister en el mediocampo, en la contención. Y puedo entender cómo Brighton se rehúsa a dejar ir a Moisés Caicedo. Estamos hablando de un chico de 21 años, o sea, pero va a ser interesante. Eso de por sí es como una distracción, habría que ver. Liverpool no viene bien, ya el fin de semana pasado había empatado con Chelsea en un partido donde lució otra vez como un equipo perdido en el espacio, etcétera, etcétera. No sé si eso le va a dar suficientes ganas a Klopp para sentar a Mo Salah y entonces empezar a hacer desesperadamente ese recambio generacional que necesita hacer. Va a ser interesante si Bajcetic vuelve otra vez a jugar en la contención, y le da más libertades a Thiago Alcántara, pero bueno, eso un poco se supone que era lo que pasaba el sábado pasado, y realmente no ocurrió mucho de eso. Eh, Ahora bien, y antes de irme, en la semana se jugó las semifinales, los partidos de ida de la semifinal de la Copa de Liga, que está, pues como le dije hace un momento, son los equipos profesionales. Eh, Manchester se enfrentó a el Manchester se enfrentó, Newcastle se enfrentó a, perdonen,
Manchester se enfrentó al Nottingham Forest. Nottingham Forest es uno de los equipos ascendidos esta temporada a la Liga Premier, que no lo viene haciendo mal, pero Manchester probó que más allá de la derrota frente a Arsenal en el partido del domingo, fue capaz de recomponerse nuevamente y aquí, si usted no ha tenido la oportunidad de verlo, el primer gol marcado por Rashford toma la bola 3/4 de cancha en su lado y corre por, ¿verdad? A rienda suelta y termina anotando el gol. Uno puede decir que los dos defensas de Nottingham Forest debieron haberle dado falta antes de que entrara al área grande, pero bueno, Rashford es increíblemente rápido. Ahí es que uno ve la calidad de él, ¿no? Una calidad impresionante, interesante. Se recuperó, va bien. Manchester United, eh, yo creo que lo que luego en esos dos partidos, yo creo que la mejor conclusión a la que podemos llegar ahora mismo es que tiene calidad para estar luchando por uno de esos puestos de la Champions, entre el primero, el segundo y el cuarto, más bien, tercero y cuarto, yo diría, todavía le falta para poder disputar el título de la Premier. Eh, y se los digo porque ya pronto, pronto, pronto se reinicia la Champions, y también se reinicia la Europa League. Y Manchester United es el pareo con el Barcelona. Y a este Manchester United, yo honestamente le veo muy difícil que el Barcelona le pueda ganar, ¿no? Interesante. En el otro lado, Newcastle, que tiene un récord defensivo en la Premier más que impresionante, se impuso 1-0 en su visita a Southampton. Ese resultado no necesariamente es tan definitivo como el de el Manchester. Eh, Ese resultado le da la oportunidad a Erik Ten Hag a descansar un poco sus jugadores, pero en el caso de Newcastle no necesariamente. De aquí sí tengo dos comentarios bien interesantes. Eh, Newcastle no solamente tiene un récord defensivo impresionante, sino que empezó la liga siendo una máquina de marcar goles, con Almirón, con Callum Wilson y con otros. Pero esa máquina se ha secado. Y yo puedo entender que el dirigente Eddie Howe quiere insistir con algunos de sus jugadores que lo han traído hasta aquí. Estamos hablando del equipo que se encuentra tercero en la Premier. Un equipo que nadie imaginó verlo ahí. Pero la sustitución de Callum por Alexander Isak, el que era de la Real Sociedad, este, mostró, o sea, la diferencia fue muy, muy, muy grande, si usted me pregunta. Y cuando le digo muy, muy grande, Alexander Isak es un jugador que allá en la Real Sociedad a mí me encantaba porque uno piensa en un tipo rápido y alto como alguien que va a jugar de punta y que mete goles, pero tiene mucho fútbol en los pies, mucho, mucho, mucho fútbol, y un entendimiento del campo brutal. Él no fue el que el que anotó el gol, él fue el que creó la oportunidad para sacar el centro y créame que quien anotó el gol lo que hizo fue poner el pie. Él hizo todo lo demás y lo hizo muy, muy, muy bien. Y con él en el campo, Newcastle lució diferente. Un poco sorprendente porque si bien Southampton ha mejorado considerablemente con el cambio de dirigente y ha estado jugando más a la altura de de la calidad que tiene. eh, yo creo que si yo siendo Newcastle nunca hubiese pensado que me tenía que echar para atrás. Y sin embargo, muy cauto, ¿no? Con la entrada de Isaac, sin embargo, salieron a buscar el juego. Eh, Todavía sigue siendo difícil. Le digo, en ese Southampton hay más, a pesar de ser el colista de la liga, hay más calidad de lo que dice su posición y un poco por eso es que están donde están ahora mismo. Así que fascinante la segunda, ¿verdad? El partido de vuelta. El de Manchester prácticamente liquidado, el de Newcastle va a ser muy, muy interesante. Y bueno, la próxima semana entonces regresa la Liga Premier. Bueno, en España se jugaron las cuartos de finales de la Copa del Rey, ¿no? Esta semana. Y bueno, que dentro de ello, no porque fuesen los partidos del Real Madrid y del
Barcelona, pero por los rivales que se tuvieron que enfrentar, fueron los dos partidos de mayor interés, ¿no? Si usted quiere, ¿verdad? Básicamente los 8 equipos que quedaban, perdón, eran el Real Madrid, Atlético de Madrid, que fue el partido de ayer, Valencia y Athletic Club Bilbao, también ayer, Osasuna y Sevilla, se jugaron el miércoles, y el Barcelona y Real Sociedad. Claro, Barcelona Real Sociedad, estamos hablando del líder de la liga contra el tercero. Y en el caso del Real Madrid y el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid ha dejado, perdón, mucho que desear este año, pero el Cholo Simeone tiene un récord impresionante contra el Real Madrid, así que como que de ahí por el momento levantaba mucho interés. Déjame empezar por el partido del Barcelona, porque luego de ese final de la Supercopa, yo pensaba que el Barcelona había superado ese momento que no, ¿verdad? Esa falta de fútbol que tiene, y que no fue así, ¿verdad? Obviamente la Real se echó para atrás, estaban jugando en el Camp Nou, eh, y en la primera parte yo creo que es como que prueba de que esto no necesariamente funciona. Claro, a diferencia de aquel partido, Araujo regresó ahora a ser central, Koundé es el que juega por derecha como lateral. eh, Más allá de eso, no me parece que hubiesen habido mayores cambios, salvo que parecía ser aquello más un 4-4-2 que cualquier otra cosa, pero aún así, que un sabor desagradable, es una máquina que no funciona, que se pierde entre los pases, que no entiende muy bien cómo funciona la cosa, y que y fue el resultado al final del partido. Parecería depender más de una genialidad de algunos de sus jugadores, particularmente Lewandowski, que cualquier otra cosa, ¿no? Exactamente lo que sucedió. Y no cambió mucho la cosa con la expulsión que ocurrió acá, ¿no? Eh, no cambió lo suficiente la salida de Brais Méndez. Eh, no, no le dio esa superioridad al Barcelona. Y lo voy a decir así porque, ¿verdad? 7 minutos de reiniciado el encuentro es que se produce el gol de Dembélé, que sí tuvo un gran partido. Pero ese partido, ese gol se produce precisamente por la velocidad de Dembélé, y porque el portero, un poco, yo no sé si recuerdan el comentario que hice de Lloris contra el, el gol de Bukayo Saka en el partido del Tottenham contra el Arsenal, que el portero estaba tratando de anticiparse ante la posibilidad de un centro, y es exactamente lo que hizo el portero de la Real Sociedad, Remiro. Se trató de anticipar, y Dembélé no lo perdonó, y no lo perdonó. Hay dos cosas que sabe hacer muy bien, bueno, tres cosas que se sabe hacer muy bien Dembélé: correr muy rápido, sacar el centro y pegarle duro el balón. No le pega con mucha precisión, pero le pega duro. Así que yo creo que Dembélé leyó perfectamente bien el titubeo de Remiro, y se lo clavó en el primer palo y nada más. El resto del partido. Y yo les decía el otro día que pensaba que este era el partido que iba a ser más entretenido, ¿no? Nada que ver, o sea, esto fue una tangana. Y en parte porque no funciona bien este Barcelona. No funciona bien. No sé, empiezo a sospecharme que todo esto pasa por Busquets, pero tampoco es un equipo que tenga recambio en esa posición. Es decir, no tiene un jugador que, que pueda asumir el puesto de Busquets en la contención. De Jong es muy bueno yendo hacia adelante, no es tan bueno yendo hacia atrás o en la contención, ¿verdad? Y me parece que por ahí, y no sé, a lo mejor Xavi saca una página del libro de Guardiola, que cuando se quedó sin central, le pidió a Mascherano que jugara de central. Y yo estoy seguro que la gente que la primera vez que oyó de Javier Mascherano lo oyó en el Barcelona, pensó que era un central y no un contención, que era lo que realmente era, ¿no? Eh,
A lo mejor es coger un central de eso y ponerlo en contención, no sé. Me parece que por ahí es que pasa la cosa. Pero no, no, no me parece que Rafinha se diluye mucho tratando de hacer cosas que no son propias de él. Y entonces uno empieza a sentir que Lewandowski empieza a deambular por la zona contraria. Es terrible, ¿no? Eh, el otro partido que yo le decía que iba a ser bien aburrido, bueno, quizá a lo mejor tuvo más emoción, pero yo creo que el elemento aburrido siempre estuvo ahí, ¿no? Este, Atlético visitando al Madrid, ¿no? En estos cuartos de final. Eh, los primeros 15 minutos dicen todo el partido. Y un poco, a veces como que le hace pensar a uno, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Eh, ¿Por qué? Porque el Atlético se hizo del balón, el Madrid no tenía manera de recuperarlo porque, como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, no tiene contención. Este, no es Kroos, no traten de vender a Camavinga por lo que no es, porque no es eso tampoco. Eh, Kroos no puede hacer ese trabajo tampoco, ni nada por el estilo, ¿no? Eh, y cuando tú tienes un mediocampo con Rodrigo de Paul, con Coque, eh, tienes ahí salida y tienes contención. Y tenían al Madrid en su cancha, contra la cancha contraria, y así le anotaron un gol. Y entonces uno, de verdad, que luego de ese primer gol, yo asumí que aquí lo que venía era un vendaval, o sea, porque era tanta la superioridad del Atlético y el Madrid se veía tan frágil que uno diría, bueno, pues como típicamente suele hacer el Cholo, un 1-0 a mí me basta, vámonos para atrás, ¿verdad? Entonces, oía yo a Ancelotti decir que en la segunda mitad jugamos mucho mejor. No. En la segunda mitad tuvieron el balón y tratando de hacer llegar o provocar situaciones, el Madrid se convirtió en un juego, en un equipo de individualidades. A pasarle la bola a Vinicius, a ver si hace algo. O pasarle la bola a Benzema, a ver si pasa algo. O no sé, Modric, mira a ver, anímate. Eh, Valverde, que está yo diría que en el limbo, porque ni es un extremo, ni es un volante perdido por todo aquello, ¿no? Entonces uno decía, bueno, ¿y cómo sale esto? ¿Cómo el Madrid puede salir? ¿Cómo puede salir de esto? Pues se vinieron los cambios enseguida, vamos a meter qué sé yo, vamos a mandar al chico este Rodrigo, vamos a mandar al chico Rodrigo este, allá fue Rodrigo, e hizo una genialidad, una individualidad, ¿verdad? Y a veces la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo es que el Madrid siempre llega, está prácticamente en la escuela, lo tienen noqueado y como quiera gana el partido? Bueno, cuando tienes un chamaquito que es así de rápido y lo tiras en el minuto 78 contra centrales y mediocampistas que llevan ya 78 minutos tratando de aguantar la velocidad de Vinicius, particularmente la velocidad de Vinicius, porque esto no se da por izquierda, por derecha, esto se da por la izquierda del Madrid, ¿verdad? Hombre, que es bien probable que una cosa como esta pase. Y había que ver las caras del equipo, porque el plan de, de, de Simeone había sido, luego del gol, vamos a aguantar hasta el final. Y si no pudiste aguantar el resultado, ¿qué te hace pensar después de haber desperdiciado prácticamente 70 minutos que ibas a anotar un gol? Habiendo sacado, porque este es el cambio si era más que obvio que estaba defendiendo el resultado, cuando decidió sacar a Álvaro Morata para meter a Witsel, para meter en contención, el contención que se come Rodrigo en la primera y que era el responsable de detener a Rodrigo en ese momento, es el tipo más fresco que tienen en el campo. Terrible, o sea, si usted me pregunta, terrible. Yo creo que el Atlético está cerca de necesitar unas vacaciones de Simeone y Simeone está cerca de necesitar unas vacaciones del Atlético.
No sé si veo o sea, cuando uno piensa toda la calidad que él ha dejado ir por ahí, simplemente porque no funcionan en su equipo, eh, ¿verdad? Ver a Rodrigo de Paul en un rol tan disminuido como el que se le asignó en este partido de simplemente aguantar. eh, Ver a Griezmann jugar de punta, una vez salió Álvaro Morata, cuando ya él no está para eso, y hubo una jugada donde pudo haber marcado la diferencia, pero él ya no puede correr contra los centrales del Madrid. Uno no sabe ni qué pensar al respecto. Este, sí, ganó el Madrid, sigo viendo lo mismo. Y no, Camavinga no es un mediocampista de contención, ellos no pueden parar. Si el otro equipo se hace del balón, no lo pueden parar. Y hablando de eso, que esta semana en la liga, este fin de semana, eh, no sé qué decirle, no veo mucho partido aquí fascinante, salvo el del domingo, que cierra la fecha, que es el de la visita del Real, perdón, la visita de la Real Sociedad a el Madrid. Y lo digo porque este es el tercero contra el segundo. Eh, y, y el Madrid va a tener que lidiar con lo que ahora mismo le complica más el mundo. Un equipo que no tiene problema con entregarle el balón y mira a ver lo que vas a hacer. Y no es este Madrid. Los equipos de Ancelotti no saben qué hacer con el balón. Y se me antoja como un partido complicado para el Madrid, porque más allá de lo que usted vio, o sea, si no es la expulsión, ese partido contra el Barcelona se iba a la largue. No porque el Real Sociedad estuviera de tú a tú contra el Barcelona, porque no lo estuvo, sino porque el Barcelona no logra cuajar. Si hubiese cuajado, de seguro le pasaban por encima. Pero el problema del Madrid no es ese. Problema del Madrid primero es que es un equipo diseñado para la contra, que depende de la velocidad de Vinicius, perdón, y de Valverde si le da la gana a Ancelotti, y que ni Kroos ni Modric ya están para trasladar el balón hasta la zona contraria y crear oportunidades allí. Este, es una buena oportunidad para Dani Ceballos, una buena oportunidad. Yo no sé si esa es la solución del Madrid. Yo entiendo ahora por qué el Madrid, digo, que marcan uno nunca le puede creer. Y yo no doy tan por sentado esa movida de Jude Bellingham al Madrid. Pero entiendo por qué de momento miran a Bellingham y piensan que puede ser la solución, porque su problema es un problema muy similar al del Liverpool. El mediocampo está muy envejecido y no tiene nada de eso. Y antes de cerrar, les voy a hacer este comentario, que a lo mejor muchos de ustedes no recuerdan, pero los famosos galácticos básicamente se rompieron el día que la historia oficial dice que esto empezó como que no a funcionar muy bien el día que, luego de ganar la Champions, ese mismo día el presidente anunciara la contratación de David Beckham, ¿verdad? No le cayó muy bien a Fernando Hierro, no le cayó muy bien a Vicente del Bosque, ambos salieron ese verano por criticar al presidente y bueno, historia dicha. Eh, pero en realidad, ese equipo terminó sus años de gloria el día de Claude Makelele decidió irse al Chelsea de Mourinho. ¿Ok? Claude Makelele, que había llegado a España del Celta de Vigo y que era el típico 5 todoterreno que inicia el balón. Piense si ha visto a N'Golo Kanté jugar. Kanté tiene mucho más toque y mucho más fútbol, pero Claude no estaba muy lejos de ahí, ¿no? Un tipo así medio Xavi Alonso. Yo creo que lo más cercano que puedo pensar. Y bromeaba yo en aquella época que en aquel era el momento se tuvo que haber preguntado que con quién iba a compartir el medio campo y de seguro le habían dicho a David Beckham. Y una de las razones por las cuales Alex Ferguson
se cansó de David Beckham es porque nunca regresaba y no defendía. Y de momento, Makelele entendió aquello claramente, yo soy el que voy a correr para atrás, a tratar de detener el ataque contrario. Cuando 5 o 6 jugadores se lancen al ataque, no creo. Y bueno, él decidió irse y allá conquistó la gloria con el Chelsea de Mourinho, un jugador muy recordado, a mí me parece uno de los mejores 5 que jamás vi, eh, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eh, yo creo que la historia se repite ahora mismo con el cálculo sobre Casemiro. Eh, puede que se repita. Yo creo que lo más que reciente este Madrid ahora mismo es la ausencia de Casemiro. Que si Tchouaméni puede hacer eso, lo estaba haciendo al principio y no lo hacía mal. Pero en la medida en que se empiezan a acumular partidos en el calendario y en la medida en que los juegos se empiezan a complicar, ahí es que uno sabe si los jugadores están a esa altura o no están a esa altura. Eh, Así que yo puedo pensar en lo de Jude Bellingham como una solución, pero me parece que por aquí es que empieza el problema. Y les voy a decir más, que el Manchester United haya pagado 100 millones de dólares por un jugador de 30 años, suena inaudito y suena como, ajá, eso le deja saber a usted más o menos el mercado de jugadores, el mercado que hay de jugadores de ese tipo, ¿ok? De los que hay de ese tipo. Es decir, ¿cuántos jugadores de esa calidad hay allá afuera? Si usted me pregunta, no mucho. ¿Por qué el Benfica pide 100 millones ahora por Enzo Fernández? Por la misma razón. Enzo no es Casemiro. Enzo puede llegar a ser Casemiro, no lo es, pero es uno de los pocos que uno puede ver ahora mismo en el fútbol con potencial a convertirse en eso. Después de él, eh, Amrabat, sigo insistiendo, eh, que está en la Fiorentina y que no parece que se vaya a mover en el mercado de invierno, pero no dudaría que se fuera en el verano. Declan Rice, obviamente, lo vimos en el Mundial por Inglaterra, tremendo, 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 tremendo jugador. Son pocos. León Goretzka no es un nene tampoco, o sea que es una solución a corto plazo, no es una solución a largo plazo, pensando en jugadores de ese tipo. Marco Royce es un jugador ya mayor también, o sea que no hay muchos jugadores así. Y, y, y a lo que voy es que al Madrid se le puede hacer un poquito complicado, o sea, claro, la apuesta de Tchouaméni es una apuesta similar a la que cualquier equipo haría por Enzo Fernández. Este, porque lo hemos visto con genialidades, lo hemos visto también cometiendo errores típicos de su edad o de falta de experiencia. Pero yo me parece que por ahí es que viene el problema del Madrid y ese no es un problema que se va a resolver necesariamente con Tchouaméni regresando. Así que con esta los dejo. Regreso el lunes entonces un poco a comentar estos partidos del fin de semana.